Rebem-la amb un fort aplaudiment. Sandra Cruccianelli. Gràcies. Sí, si li poden ficar el PowerPoint, la pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación al Colegio de Periodistas. Y yo vengo desde muy lejos, de una ciudad pequeñita al sur de Argentina, Bahía Blanca, como a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, bien al sur, desde donde trabajo para Infobae. Soy la coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos en Infobae. Y hacemos algo sobre lo cual he venido a hablarles, del periodismo de datos. ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo de datos en América Latina? Concretamente, mi mirada está puesta en lo que venimos haciendo en algunos países de América del Sur. ¿A qué me refiero cuando hablamos con periodismo de datos? Sabemos que todo el periodismo está basado en datos, pero me refiero a que ahora tenemos un escenario completamente diferente al que teníamos hace unos años, 20 años, 25 años, donde había carencia de información, donde había que salir a buscar la información, tablas, presupuestos, ejecuciones de gastos, temas que tienen que ver con la transparencia fiscal, la transparencia en la ejecución de los montos públicos. Había que salir a buscar esa información. Hoy el panorama es completamente diferente y puede ser que nos sintamos un poco perdidos en la autopista informática, porque lo que tenemos hoy es sobreabundancia de información, en especial de los números. Y esta es, de alguna manera, una noticia que a algunos les puede resultar un poco incómoda. Muchos de ustedes o nosotros hemos estudiado periodismo porque no nos gustaba la matemática. De hecho, eso sigue pasando. Pero no está del todo bien desde el punto de vista que detrás de los números hay noticias. Lo que hacemos en el periodismo de datos es meternos en un nivel de la Internet que es bastante profundo, que es el nivel de la Deep Web, donde están las bases de datos, recoger esas bases de datos, procesarlas y ver si en esos grandes volúmenes de información encontramos noticias. Eso es lo que hacemos con los números. Hay algunas diferencias entre el periodismo de investigación, porque por supuesto nos preguntan, bueno, pero el periodismo de datos o el periodismo de base de datos, ¿es el periodismo tradicional? Bueno, no es el tipo de periodismo que se ocupa de las breaking news. Yo no puedo producir un contenido basado en datos en 3, 4 horas, lo que tomaría la redacción de una crónica. El periodismo de investigación, como lo conocíamos hace 15 años, era un trabajo bastante solitario. Ahora ya no, ahora es un trabajo de equipo. Ahora tenemos datos abiertos, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, tienen repositorios de datos abiertos. ¿Qué significa? Que básicamente tienen información numérica y no numérica también, en formatos que son descargables y que están libres de copyright. No necesitamos el permiso de nadie para su reutilización. Y estos son los datos abiertos. El más común de todos, la hoja de cálculo, o el Excel, como lo llaman mayormente, aunque Excel tiene una licencia de Microsoft, pero yo prefiero llamarle la hoja de cálculo. Eso nos lleva a que necesitamos tener algunos conocimientos en procesamiento de datos, en la ética que vamos a aplicar para que esos datos no se vean deformados y no manipulemos los datos para que digan una cosa diferente a la que están diciendo. También nos encontramos en un escenario en que es difícil distinguir entre lo verdadero y de lo falso, en el que tenemos que tener herramientas de seguridad digital. Recién cuando me presentaban decían que yo soy miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, desde los Panama Papers, y yo participé en los Panama Papers y en todas las filtraciones, en 8 filtraciones posteriores, Paradise Papers, FinCEN Files, Uber Files, todas las filtraciones posteriores que hacían necesario, como es un trabajo de bases de datos, necesarias herramientas de seguridad digital para tener conversaciones seguras con los miembros del equipo. Trabajar con otros periodistas, hemos trabajado con españoles, con italianos, con franceses, con ingleses, tratando de descubrir lo que está oculto en grandes bases de datos y
lo que yo le llamo el periodismo abierto, open journalism. Así como hay una tendencia a los datos abiertos, hay una tendencia a que el periodismo también esté abierto. ¿Qué significa esto? Significa que al final de un trabajo de investigación que ha costado semanas o ha costado muchos días, en el que hemos tenido que procesar una gran cantidad de información, en el que encontramos una noticia, podemos compartir con nuestra audiencia la hoja de cálculo, pero también los métodos que usamos para llegar a las conclusiones que hemos podido documentar. Se llama Open Journalism, sigue la tendencia del Open Data, de los datos abiertos, una corriente que inició en el año 2011 cuando se formó la Open Government Partnership, la Alianza de Gobierno Abierto, que nuclea a todos los países del mundo que quieran adherir y mediante la cual los países se comprometen a poner datos abiertos que muestren su transparencia en la ejecución de los fondos públicos. Básicamente es eso. Ahora bien, una de las claves para hacer este periodismo colaborativo, este periodismo que hacemos en equipo, periodismo transnacional, que atraviesa fronteras, básicamente tenemos que estar conectados. Hay una lista de cuentas en X que yo sugiero seguir. Van a tener acceso a esta presentación, yo la dejé para que la compartan con todos ustedes, no solamente el consorcio, sino International Center for Journalists, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, que hace pocos años se formó y publica unas investigaciones fabulosas, los Sigma Awards, que son los premios, digamos, son los Pulitzer del periodismo de datos, donde se ve hacia dónde va el periodismo de datos en la lista de los nominados. Y en las listas de los premiados, ustedes pueden ver hacia dónde se dirige el periodismo de datos en todo el mundo. Conectas, que es una organización que tiene sede en Colombia, que también promueve este tipo de periodismo, el Centro Pulitzer, la Fundación Gabo, el Instituto Prensa y Sociedad con su conferencia anual que se llama Colpin, el Global Forum for Media Development también. Es decir, todas estas organizaciones que es muy interesante seguirlas en X y en el resto de las redes sociales, nos muestran un poco qué están haciendo los equipos de datos y los equipos de investigación transnacionales en todo el mundo. Ahora bien, no estamos hablando del reporteo común, ¿sí? Yo lo llamo la última línea de defensa, porque probablemente es el tipo de periodismo que requiere mayor cantidad de herramientas por parte del reportero. Y no es suficiente con un reportero, se necesita un equipo en las condiciones de idealidad. Entonces, ¿qué se necesita para crear una unidad de datos en un medio de comunicación? Hay muchos medios de comunicación, bueno, muchos no, algunos medios de comunicación que tienen unidades de datos. La Nación de Argentina, bueno, en Infobae, hace 8 años que tenemos una unidad de datos. ¿Y qué se necesita para tener una unidad periodística dentro de la redacción, un pequeño núcleo de personas que producen notas y productos que otros medios no tienen? ¿Sí? Es básicamente eso. Es un material original. ¿Sí? No es el titular que salió en el diario de la competencia o en el medio de la competencia. Es algo muy original. Ahora van a ver algunos casos que les voy a mostrar. Se necesita primero la decisión editorial de hacerlo, un equipo. En Infobae que tenemos una programadora, se requiere el auxilio de profesionales que vienen de otro campo del conocimiento, el campo de la programación, del desarrollo. Puede ser un desarrollador, un informático, un ingeniero en sistemas, personas que manejen lenguajes de programación que nos permitan diseñar visualizaciones interactivas, pero que nos permitan también hacer algo que se conoce como scrapping, que es la extracción de los datos. Muchas veces los datos están encerrados en un PDF o están atrapados en una imagen, porque es un archivo, generalmente un PDF, que viene de una imagen y es necesario rescatar la información que está allí dentro y estructurarla en columnas para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ver cómo aumenta algo, cómo disminuye algo, qué movimiento tiene a lo largo de una escala temporal. Bueno, eso lo hacen los programadores.
Otra cosa que tenemos que tener es acceso a bases de datos. Es decir, por ejemplo, si yo les preguntara los datos públicos de España o específicamente los de Cataluña, ¿en qué bases de datos están alojados? ¿Dónde están? ¿Todos tienen esa respuesta? Bueno, esa fue la pregunta que me hice yo cuando llegué a la unidad de datos de Infobae. Ok, los datos abiertos o los datos en general de Argentina, ¿dónde están? Y me tomó 6 meses hacer esa tarea de diagnóstico, de decir, bueno, ok, a ver, los datos previsionales están en este sitio, los datos de ejecución presupuestaria están en otro, los datos de políticas universitarias están en otra base de datos, los datos sobre tesis doctorales están en otra base de datos, los datos sobre incendios forestales están en otro, los datos del Servicio Meteorológico Nacional están... Entonces empecé a recolectar bases de datos y tratar de entenderlas. Esto es lo que enseñamos en los talleres, básicamente, a usar bases de datos. Ok, bien, tenemos una base de datos sobre desastres naturales. Ok, ¿cómo se usa? ¿Por dónde tenés que ir? Si hay una inundación por aquí, si hay un terremoto por allá, ¿qué datos están descargables? ¿En qué formatos? Esto es muy importante porque es el insumo de la información. Lo otro son pedidos de acceso. Obviamente, los miembros de un equipo de datos deben saber por lo menos leer inglés, porque la mayoría de las herramientas y muchas bases de datos internacionales están en inglés. Ahora ustedes me pueden decir, ¿y para qué quiero bases de datos internacionales? Bueno, hay información de nuestros países, de los países en los que vivimos, que no están dentro del país en que vivimos, sino que están afuera, en otros países. Ahora lo vamos a ver con algunas bases de datos. Y estas bases de datos están todas en inglés, y en el peor de los casos en alemán, se complica un poco más. Pero ahora hay asistentes de inteligencia artificial que nos ayudan a traducir eso de una manera casi inmediata. Usamos hojas de cálculo, usamos el Drive como repositorio, aunque usamos otro tipo de servidores un poco más complejo, y tener básicamente dominio de herramientas digitales que nos ayuden a resolver los problemas que se nos presentan de manera cotidiana. La primera pregunta que nos hacemos es cómo recuperamos los datos, cómo recuperamos datasets a través de esa tarea de diagnóstico que hacemos para tratar de averiguar dónde están los datos. Y hacemos foco en seguir la ruta del dinero, es decir, todo lo que tiene que ver con la ejecución del gasto público, pero también en algunos casos en el poder económico, cuando investigamos compañías o cuando investigamos temas de evasión fiscal o de morosidad fiscal, siempre detrás está el dinero, en casi todo. Por lo tanto, seguir la ruta del dinero es como un parámetro de calidad a la hora de decidir por dónde vamos a ir a buscar esa información. Este es un ejemplo, por ejemplo, esta nota acaba de ganar un premio de la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas. El caso Libra es un caso de criptomonedas en el cual el presidente estuvo involucrado porque promocionó una criptomoneda que se derrumbó a los pocos minutos de ponerse en funcionamiento. Y aquí lo que hicimos no fue acceso a base de datos, hicimos rastreo web. Los implicados en esta maniobra de fraude iban borrando todas sus huellas digitales en Internet y a través de distintas herramientas pudimos recuperar todo lo que habían borrado. En este caso es un trabajo de periodismo de datos en donde no contamos con un dataset, lo construimos y muchas veces yo siento que estoy armando las piezas de un rompecabezas, ¿no? Que estoy construyendo el dataset a partir de lo que encuentro en niveles un poco más profundos de la web. Este otro caso, que también es muy reciente, una caja paralela que descubrimos que paga sueldos de un ministerio muy importante, el Ministerio de Justicia, se hizo con algunos datos abiertos de la plantilla de los empleados y cruzando esa información con pedidos de acceso. Es decir, este es un caso en el que los datos solos no nos contaban la historia, pero cruzando los datos que teníamos, los datos abiertos, con datos que venían de un pedido de información, pudimos reconstruir la ruta del dinero. Y esta es la sección en la que yo trabajo, es Infobae Data. Si ustedes entran al link, van a ver los distintos trabajos, estos son los trabajos de las últimas elecciones, que hicimos comparaciones históricas para analizar migraciones de votos,
y qué había pasado específicamente con algunas provincias en particular. En el trabajo de periodismo de datos pudimos identificar en los últimos 10 años, yo estoy hace 15 años trabajando en periodismo de datos, en los últimos 10 años, 10 pasos que tienen que ver con lo que hacemos todos los días en una unidad de datos. Primero, la recolección, usamos búsqueda avanzada, bases de datos, pedidos de acceso. Ahí hay un link, el segundo, que es un LibBinders, ese lo preparé, ese es un repositorio de bases de datos. Son bases de datos que les pueden servir a ustedes en el futuro, para que no estén copiando todos los links. En un único link están todos los links de distintas bases de datos internacionales para investigar distintos asuntos. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Scrapping de datos, que es el proceso de extracción de datos. Bueno, usamos lenguajes de programación como Python, Document Cloud, es una plataforma que hace extracción de datos, Tabula, hacen reconocimiento óptico de caracteres. Cuando tenés información que viene de una imagen y está en un PDF y necesitas rescatarla, ese es el scrapping de datos. Luego procesamos, definimos las variables, es decir, las variables, ¿qué son las variables? Son cosas que cambian a lo largo del tiempo. La ejecución de una partida presupuestaria, la cantidad de muertos por COVID, la cantidad de niños que se vacunan o que no se vacunan, las personas ausentes a lo largo de todo el proceso eleccionario de la última década, cosas que cambian a lo largo del tiempo. Eso es lo que analizamos. ¿Y por qué usamos la matemática? Y porque necesitamos muchas veces hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero eso es lo de menos, porque eso es sencillo, todo el mundo lo sabe hacer. Ahora, también a veces tenemos que calcular porcentajes o para comparar provincias, comparar ciudades, no podemos comparar una ciudad que tiene 100.000 habitantes con una que tiene 10 millones, entonces usamos tasas, medidas de proporción, ¿sí? Usamos tasa por cada 100.000 habitantes de una determinada variable. Bueno, esos cálculos los hacemos sobre las planillas y después ordenamos de mayor a menor. ¿Por qué ordenamos de mayor a menor? Miramos las puntas, los extremos. ¿Dónde está la noticia? A ver, ¿un avión que vuela es noticia? No. ¿Un avión que se cae es noticia? Sí. ¿Por qué? Porque lo esperable, estadísticamente hablando, no es que se caiga, es que despegue y aterrice. Hay una correlación matemática, aunque no lo quieran creer, entre el concepto de noticia y los números. Hay una noticia cuando algo se aleja de lo esperado. En estadística se conoce como desviación estándar. Cuando se aleja de lo esperado es una noticia. Entonces, por eso miramos las puntas en las tablas, cuando tenemos números, miramos lo que más aumentó y lo que disminuyó. Hacemos un top 10 de los que más algo o los que menos algo y tratamos de analizar qué es lo que pasa en el medio. O si tenemos una escala salarial, por ejemplo, no podemos promediar, calcular un promedio todo el mundo sabe, ¿sí? No podemos promediar un sueldo de $10.000 con uno de 500, porque el resultado no va a ser representativo ni el que gana más ni el que gana menos. Entonces hay que aprender a hacer algo que en matemáticas se llama la media ponderada, que es segmentar por tramos, digamos, ok, los que ganan entre 500 y 1.000, los que ganan entre 1.000 y 2.000, y así sucesivamente. Son 10 pasos. ¿Hacia dónde va el periodismo de datos? Esta fue una de las primeras aplicaciones de datos creada por el Texas Tribune. Ellos tomaron todo el repositorio de los empleados estatales y los volcaron en una aplicación donde ustedes pueden poner el nombre de una persona, el policía que está a la vuelta de tu casa, y saber cuánto gana. Esto era muy útil hace 15 años, 10, 15 años, esto creo que tiene 13 años, y sigue estando en línea. También siguen estando en línea algunas crónicas periodísticas como esta que ganó varios premios internacionales del New York Times, Reshaping New York, que es una evolución de cómo fue creciendo la ciudad con los nuevos edificios en los últimos 12 años. Ahora bien, ¿qué problema había con el periodismo de datos?
Las aplicaciones de noticias, como la del Texas Tribune, tardaban entre 1 y 2 meses en desarrollarse. Las crónicas basadas en datos, como las que les mostré del New York Times, 1 mes para ser desarrolladas. Los trabajos de investigación colaborativos, desde los Panama Papers a cualquier otra filtración, entre 3 y 6 meses, y a veces más, 1 año a veces, investigando. La meta que yo me planteé en la unidad de datos de Infobae fue diferente. Yo quería un producto por semana. Y lo logramos, o sea, empezamos en el 2018, logramos en el 2021 en plena pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Primero, identificando bases de datos. ¿Sí? Ese es un conjunto de bases de datos de uso común en Argentina. Segundo, teniendo en claro cuáles son las bases de datos internacionales, Offshore Leaks para compañías. Esta que es buenísima, de OCCRP, el Aleph, ahí están desde, o sea, las filtraciones que quieras, aquí hay 328 millones de entidades públicas representadas en distintos conjuntos de documentos. La Securities and Exchange Commission, que es en Estados Unidos cada empresa que, no solamente las que cotizan en bolsas, todas las empresas que operan en el ámbito de Estados Unidos deben presentar sus brochures o sus resúmenes a esta organización. Y pueden hacerle pedidos a través de FOIA, Freedom of Information Act, la Ley de Acceso a la Información Pública, y responden. Lo hicimos en el caso, esto se hizo en el año 2018, en el caso en el que encontramos al ministro de Finanzas en un paraíso fiscal en las Islas Caimán. Y le pedimos a la SEC a ver si nos iba a mandar los documentos. Creíamos que no iba a llegar nunca, porque yo trabajé con mi colega Emilia Delfino, hasta que un día llegó una caja y Emilia me llama y me dice, Sandra, llegó la caja de la SEC, y hojas y hojas y hojas de la compañía. Es decir, que ese sistema funciona. También hoy tenemos la posibilidad de, si alguna persona, un funcionario, un político, compró una propiedad en Miami, saber si paga los impuestos, desde qué cuenta los paga, a través de los repositorios de pago de impuestos. Este es de Miami-Dade, pero muchas ciudades tienen algunos similares. Y gracias a eso, por ejemplo, hicimos este trabajo para el CLIP, que fue un trabajo colaborativo con un colega que está viviendo en España, con Iván Ruiz, que está en Madrid. Pudimos hacer, él trabaja desde España, desde Madrid, para el CLIP. Pudimos detectar que el jefe de impuestos de la Argentina había comprado una serie de propiedades en Miami sin declarar a la Oficina Anticorrupción. Y después hay otras bases de datos, Open Sanctions, Migration Portal, para averiguar residentes de otros países cómo están distribuidos en un determinado país. Este es el caso de España, que lo hicimos hace 3 años. El CIPRI, esto es re interesante. Cuando Rusia invade Ucrania, yo estaba en mi casa esa tarde, mi marido me dice, prende, mirá el noticiero. Empezamos a mirar y lo primero que se me vino a la cabeza, dije, el CIPRI. A ver, físicamente estábamos muy lejos nosotros de ese conflicto, pero sí ya. Pero queríamos saber, ay, que tengo tanto para mostrar. Bueno, tenía un montón, me queda corta. Lo primero que pensé fue el CIPRI. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran saber hoy, por ejemplo, España, cuánto gasta en armamento, tal vez no esté tan fácil encontrar esa información. Está acá. Porque los países que forman parte de Naciones Unidas tienen la obligación año a año informar la compra de armamentos. ¿A quién le compran? ¿Cuánto compra? ¿Y qué compran? Bueno, en esta base de datos que está en Estocolmo es la que recoge esa información y ahí encontramos cómo había sido la venta de armas de Rusia para el resto de los países de América Latina. Fue bastante interesante. Hicimos ese gráfico que un poco muestra la compra de equipamiento militar de Argentina, a quién le estábamos comprando. Pero también con los desastres naturales, ¿sí? Esta plataforma tiene en tiempo real seguimiento de sucesos, inundaciones, terremotos, huracanes, el DAX. FlyRadar, me encanta FlyRadar, porque puedo seguir un vuelo en tiempo real y descargar la información. Ustedes preguntarán,
pero ¿para qué voy a necesitar un programador en la sala de redacción? Bueno, para esto, por ejemplo, para que de esto que ustedes ven en la pantalla pasen a esto que ustedes pueden leer, que es esta historia de un avión venezolano-iraní que de repente aterrizó, el gobierno lo dijo, no, de acá no sale, y este avión de dónde venía, traía droga, traía plata de los narcos, bueno, cuestión que pudimos detectar gracias a esta base de datos toda la ruta previas que había hecho el avión, dónde había parado, dónde había estado y construir la historia. Lo mismo pueden hacer con Marine Traffic, que es una base de datos que te da en tiempo real, con un delay de unos 5 minutos, dónde están los cargueros en todo el mundo, cómo se está moviendo la mercadería. El monitoreo global de pesca también es otra base de datos que tiene muchísima información para países que tienen una industria pesquera importante. Llevar la información de esas bases de datos a hojas de cálculo que nos permitan, con el uso del conocimiento, construir tablas dinámicas que nos lleven a hacer gráficos como estos, que nos muestran la dispersión o el ordenamiento a través de un eje de tiempo de determinadas variables, y el ayudo de la inteligencia artificial, que sin duda llegó para quedarse. Antes teníamos herramientas como Document Cloud, por ejemplo, que podíamos subir un PDF y nos extraía el texto, pero hoy tenemos la maravilla de Pinpoint. Google tiene Pinpoint, que ustedes tiene Gemini incorporado. Entonces vamos a suponer, yo tenía este documento que era sobre esta nota que escribí este año sobre los nazis en la Argentina. Mi país desclasificó estos documentos, ¿sí? Claro, pero estaban en este formato. Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, a subirlos a Pinpoint o a Notebook. Notebook LM es otra herramienta. Vos podés subir esa información, te extrae los datos que están adentro, pero no solamente eso, sino que tiene incorporado Gemini. Entonces yo, con los nombres de los nazis, Adolf Eichmann, por ejemplo, identificámelos. Entonces, en un documento que tiene 1.700 páginas, me dice, ok, Adolf Eichmann está en la página 348, 349, 711 y 414. Esa es la funcionalidad que nos da la inteligencia artificial, y junto con los programadores que manejan lenguajes de programación, nos permiten usar datos satelitales, por ejemplo, para los incendios. Hoy hay mapas de calor con distintas herramientas. Ahí hay 2 herramientas, FIRMS y Zoom Earth, que con los satélites de la NASA nos permiten descargar esa información y hacer una radiografía perfecta de cuando algo está pasando. En fin, para cerrar, ¿hacia dónde va el periodismo de datos? Monitoreo permanente de bases de datos. Cada vez más programadores, desarrolladores en la sala de redacción. La inteligencia artificial llegó para quedarse. No vale llevarse a las patadas con ellos porque es un proceso que se da. Más vale amigarse, seguir la corriente, aprender de qué se trata y para adelante. Todavía una parte del trabajo es artesanal, muy artesanal, lo cual me gusta, digamos. Hay mayor agilidad en la producción de contenidos, esto es cierto. Sí estamos asistiendo a la mesa de noticias en Breaking News, lo hicimos durante toda la pandemia. Estamos publicando contenidos semanales. Tratamos de captar tráfico, porque una cosa que vimos en América Latina es que muchas unidades de datos, o varias, no sé si muchas, no lo medí, algunas habían desaparecido porque generaban producto muy bonito visualmente, pero nadie lo leía. Entonces es importante que nos lean. Para mí el tráfico es importante. Y seguimiento de temas y medición de impacto. Bueno, tuve que ir muy rápido porque me iba a dar mucho tiempo. Les agradezco mucho.